Pensaron que un simple acto de violencia en un pasillo lleno de gente se olvidaría para el lunes. Creían que el dinero podía borrar las grabaciones de vigilancia, que el poder podía reescribir los historiales médicos y que el miedo mantendría a los testigos en silencio. Pero subestimaron una cosa: una madre que había sobrevivido a zonas de guerra no iba a rendirse ante un sistema corrupto. Cuando la vida de su hija pendía de un hilo en la unidad de cuidados intensivos, no solo exigió respuestas, se convirtió en una fuerza que desmantelaría un imperio construido sobre el privilegio y el silencio, pieza por pieza, empezando por las mentiras y terminando con una justicia que nadie creía posible. La mañana de otoño comenzó como cualquier otra en la Academia Las Encinas, con estudiantes inundando el pasillo principal entre clases. Marta Fernández mantenía la cabeza gacha, abrazando sus libros de texto contra el pecho mientras se abría paso entre la multitud. Llevaba solo 3 semanas en esta escuela desde que su familia se mudó a Aguas Claras y ya sentía el peso de ser diferente. Las miradas la seguían a todas partes, algunas curiosas, otras abiertamente hostiles. Fue entonces cuando escuchó la voz detrás de ella, rezumando desprecio. Álvaro Montenegro emergió de la multitud con su séquito, un bate de béisbol de madera apoyado casualmente sobre su hombro. El nombre Montenegro estaba grabado en el mango, un recordatorio constante de la familia que financiaba la mitad de los programas de la escuela. Sus amigos lo flanqueaban como una manada, sonriendo mientras se acercaban a Marta. Antes de que pudiera reaccionar, Álvaro le arrebató la mochila. Sus libros se esparcieron por el suelo pulido. Los estudiantes dejaron de caminar, formando un círculo a su alrededor. Los móviles salieron de inmediato, docenas de ellos, con luces rojas de grabación parpadeando. Algunos estudiantes ya estaban transmitiendo en directo, con sus voces excitadas narrando lo que estaba a punto de suceder. Marta intentó recoger sus pertenencias, pero Álvaro las pateó lejos. La multitud se rió. Los profesores se quedaron al margen de la escena, congelados, sin hacer nada. Doña Patricia, la profesora de lengua, apretó sus carpetas con más fuerza y se dio la vuelta. Todos sabían lo que significaba oponerse a la familia Montenegro, perder tu trabajo, tu reputación, tu futuro en este pueblo. El bate se elevó lentamente, deliberadamente. Marta levantó la vista y vio el grabado con más claridad ahora. El Fondo Legado Montenegro, la organización que había renovado el gimnasio, modernizado la cafetería, instalado nuevos ordenadores nuevos, la misma organización cuyo líder formaba parte del consejo escolar y controlaba el ayuntamiento. Álvaro golpeó. El sonido resonó por el pasillo, un crujido enfermizo seguido de jadeos y gritos. Marta se desplomó en el suelo, con sangre acumulándose debajo de su cabeza. La multitud se dispersó. Los vídeos ya se estaban subiendo a las redes sociales, pero en cuestión de minutos comenzaron a desaparecer. Denuncias por derechos de autor, infracciones, eliminados por incumplimiento de las normas de la comunidad. La ambulancia llegó en 12 minutos. Los paramédicos subieron a Marta a una camilla, su cuerpo flácido, los ojos cerrados. En el Centro Médico Aguas Claras, los médicos trabajaron frenéticamente. Traumatismo cráneoencefálico grave, hemorragia interna, coma inducido. Su madre, Rebeca Sanz, llegó 20 minutos después, todavía con la ropa de trabajo de la obra de construcción que dirigía. Pero nada en su vida civil la había preparado para este momento como sus años en el ejército. Rebeca se quedó de pie en el pasillo de urgencias, observando a través del cristal cómo los médicos trabajaban en su hija. Sus manos estaban firmes, su rostro sereno, pero por dentro, algo antiguo y poderoso estaba despertando. Había comandado soldados en zonas de combate,
Había tomado decisiones de vida o muerte bajo fuego, y ahora, mirando a su hija inconsciente, entendió que esta sería su batalla más importante hasta el momento. El doctor salió con un portapapeles. El doctor Pérez parecía exhausto, su bata manchada. Explicó las lesiones, el coma, el pronóstico incierto. Luego le mostró a Rebeca el informe médico. Sus ojos se desplazaron hasta la línea de la causa de la lesión y se detuvieron en seco. Caída accidental en el pasillo de la escuela. La mandíbula de Rebeca se tensó. Miró los moretones en la sien de Marta, el patrón consistente con el golpe de un objeto cilíndrico, las heridas defensivas en sus brazos. «Esto no fue una caída», dijo Rebeca en voz baja. El doctor Pérez se movió incómodo. Bajó la voz. «Lo sé, pero el informe vino de la administración. Dijeron que el seguro requería una redacción específica». Los ojos de Rebeca se fijaron en los suyos. «¿Quién dio esa orden?» El doctor miró hacia otro lado. «No puedo decirlo, pero vino de muy arriba». Rebeca pasó esa primera noche en una silla junto a la cama de Marta, observando los monitores, escuchando la respiración mecánica. No lloró, planeó. Al amanecer, había hecho 3 docenas de llamadas. Una fue a un antiguo soldado al que había entrenado, que ahora trabajaba como consultor de seguridad. Otra fue a una abogada de derechos civiles que se especializaba en casos de discriminación educativa. La tercera fue a todos los contactos de padres que pudo encontrar en el directorio de la escuela. Cuando Rebeca entró en la oficina de la directora Victoria Cruz a la mañana siguiente, se encontró con una habitación diseñada para intimidar. Paredes de cristal, muebles caros, placas que celebraban la generosidad de la familia Montenegro. Victoria estaba sentada detrás de su escritorio, impecable con un traje a medida, su sonrisa practicada y fría. «Señora Sanz, lamento muchísimo el accidente de Marta», comenzó Victoria, deslizando una carpeta sobre el escritorio. Rebeca la abrió. La misma mentira. Caída accidental, sin testigos, fallo de la cámara. Cerró la carpeta lentamente. «Mi hija fue golpeada con un bate frente a 50 estudiantes. ¿Dónde está el informe real?» La sonrisa de Victoria no vaciló. «Desafortunadamente, nuestro sistema de vigilancia estaba en mantenimiento ese día. Sin pruebas de vídeo, solo podemos confiar en las declaraciones de los testigos y ninguno confirma su versión de los hechos». Rebeca se inclinó hacia adelante. «Entonces encontraré mis propios testigos». Salió de la oficina y fue directamente al laboratorio de medios de la escuela, donde encontró a Elena Páez, Javier Bueno y Ana Martín, estudiantes de periodismo que dirigían el blog de noticias de la escuela. Estaban borrando archivos de sus ordenadores con las manos temblando. «Nos amenazaron con expulsarnos si no destruimos todo», dijo Elena con lágrimas corriendo por su rostro. Rebeca miró a los 3 adolescentes y vio soldados en ciernes. «¿Cuánto guardasteis?» Javier levantó una unidad USB. «Todo, cada ángulo. Hicimos una copia de seguridad antes de que pudieran detenernos». Rebeca tomó la unidad con cuidado, como si fuera explosiva. «Entonces, vamos a la guerra». Esa noche, Rebeca se reunió con Lucía Gómez, una abogada que se había labrado una reputación defendiendo a las víctimas de abusos institucionales. Lucía revisó las imágenes en silencio, su expresión oscureciéndose con cada segundo. Cuando terminó, levantó la vista. «Esto no es solo agresión. Esto es conspiración para obstruir la justicia, el hospital, la escuela, posiblemente el departamento de policía. ¿Hasta dónde llega la influencia de los Montenegro?» «A todas partes», respondió Rebeca. «Ricardo Montenegro preside el consejo escolar, financia la ampliación del hospital y su bufete de abogados representa a la mitad de las empresas del pueblo».
Lucía sonrió sombríamente. Entonces, necesitaremos más que una demanda. Necesitaremos un movimiento. Empezaron con los padres. Rebeca convocó una reunión en el centro comunitario, esperando quizás una docena de personas. Se presentaron más de 100. Padres que habían sido silenciados antes, que habían visto a sus hijos acosados, que se habían quejado y habían sido ignorados. Rebeca se paró al frente de la sala, con las fotos médicas de Marta proyectadas en la pared detrás de ella, sin editar y brutales. «¿Creen que nos quedaremos callados?», dijo Rebeca, su voz transmitiendo la autoridad de alguien que había comandado tropas. «¿Creen que el dinero y el poder nos harán desaparecer? Se equivocan». La sala estalló en aplausos. Un padre se levantó. «Mi hijo fue hospitalizado el año pasado. Lo llamaron lesión deportiva. Sabía que era agresión, pero tenía demasiado miedo para luchar». Uno por uno, otros padres compartieron historias similares. Surgió un patrón: años de violencia encubierta, pruebas destruidas, familias intimidadas. Mientras tanto, en la finca de Ricardo Montenegro se estaba llevando a cabo una reunión de emergencia. Ricardo estaba sentado a la cabeza de una larga mesa, su costoso traje perfectamente planchado, su rostro tranquilo, pero sus ojos calculadores. A su alrededor estaban sentados la directora Cruz, el subdirector Jaime Salas, el administrador del hospital Daniel Prado y el equipo legal de la familia. «Esta mujer se está convirtiendo en un problema», dijo Ricardo en voz baja. «Está organizando a los padres, contratando abogados, yendo a los medios. Necesitamos contener esto antes de que se extienda más allá de Aguas Claras». Jaime Salas habló nerviosamente. «Señor, hay imágenes. Los estudiantes las guardaron antes de que pudiéramos borrar todo». La expresión de Ricardo no cambió, pero sus dedos tamborilearon una vez sobre la mesa. «Entonces desacreditémoslas. Deepfakes, edición, manipulación. Tenemos expertos que pueden sembrar dudas sobre cualquier cosa». Se volvió hacia su director de comunicaciones. «Comienza una campaña. Haz que Rebeca Sanz parezca inestable, obsesiva, explotando el accidente de su hija para llamar la atención. Para cuando terminemos, nadie le creerá». El contraataque comenzó en cuestión de días. Las estaciones de noticias locales, todas dependientes de los ingresos publicitarios de los Montenegro, publicaron historias cuestionando la autenticidad de los vídeos. Comentaristas pagados sugirieron que Rebeca estaba entrenando a los estudiantes para que mintieran. Cuentas anónimas de redes sociales publicaron clips editados que hacían que el incidente pareciera accidental. El hashtag que habían iniciado los padres, Justicia para Marta, se inundó de bots y trolls. Pero Rebeca se había anticipado a esto. Había aprendido en inteligencia militar que la verdad tenía que ser protegida como una fortaleza, con múltiples capas defensivas. Lucía solicitó medidas cautelares de emergencia para preservar todas las pruebas. Elena, Javier y Ana crearon una red de estudiantes en 3 escuelas, cada uno haciendo copias de seguridad y distribuyendo las imágenes originales a través de canales encriptados. La propia Rebeca apareció en podcasts independientes y programas de streaming que no podían ser comprados. El punto de inflexión se produjo cuando Carla Morales, la enfermera que había atendido por primera vez a Marta, se puso en contacto con Rebeca en privado. Se reunieron en un aparcamiento a medianoche, con Carla agarrando un sobre de Manila. «Hice copias antes de que lo alteraran todo. La evaluación médica original, las fotos, las notas del doctor Pérez, todo prueba que esto fue agresión, no una caída». Rebeca tomó el sobre. «¿Por qué estás haciendo esto? Podrías perder tu trabajo». Los ojos de Carla se llenaron de lágrimas. «Porque tengo una hija de la edad de Marta. Si esto le pasara a ella, querría que alguien se levantara». Rebeca abrazó a la enfermera. «Gracias por ser valiente.
Armada con pruebas médicas, grabaciones de vídeo y una creciente coalición de padres, Rebeca exigió una audiencia pública ante el consejo escolar. Ricardo Montenegro no pudo negarse, sin parecer culpable, por lo que aceptó confiado en que podría controlar la narrativa. La audiencia se programó para un martes por la noche en el auditorio de la escuela secundaria. Más de 500 personas llenaron el espacio, con cientos más afuera. Los medios locales y nacionales instalaron cámaras. El consejo escolar estaba sentado en una larga mesa en el escenario, con Ricardo Montenegro en el centro, su expresión serena. Rebeca estaba sentada en la primera fila con Lucía a su lado, un maletín lleno de pruebas a sus pies. La audiencia comenzó con la directora Cruz, presentando la versión oficial de la escuela. Marta se había resbalado, se había golpeado la cabeza y el incidente había sido trágicamente exagerado por una madre emocional. Mostró clips de vídeo editados que hacían que el evento pareciera ambiguo. Varios miembros de la Junta asintieron con simpatía. Entonces, Lucía Gómez se levantó. Con el permiso de la Junta, me gustaría presentar las imágenes sin editar recuperadas de los servidores de la escuela antes de que alguien intentara borrarlas. La sonrisa de Ricardo Montenegro vaciló por un momento. Objeción. La autenticidad de esas imágenes es cuestionable. Lucía no dudó. Entonces, hagamos que las analice un experto forense independiente. A menos que tenga miedo de lo que encuentren. La multitud murmuró. La Junta no tuvo más remedio que aceptar. Las imágenes se reprodujeron en la pantalla grande, cristalinas, con marca de tiempo, sin editar. Álvaro Montenegro burlándose de Marta. El bate elevándose, el golpe, Marta cayendo. Jadeos llenaron el auditorio. Los padres lloraron. Ricardo Montenegro se sentó congelado, su rostro pálido. Pero Lucía no había terminado. Presentó la documentación médica de Carla Morales, mostrando la evaluación original antes de que fuera alterada. Llamó a Elena, Javier y Ana para que testificaran sobre haber sido amenazados para borrar pruebas. Reveló direcciones IP que demostraban que la propia red del Consejo Escolar se había utilizado para presentar reclamaciones falsas de derechos de autor y eliminar vídeos de las redes sociales. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos. ¡Dimisión! ¡Dimisión! Los padres se pusieron de pie cantando. Los miembros de la Junta se miraron con pánico. Ricardo Montenegro intentó hablar, pero su voz fue ahogada. Por primera vez en su vida, el dinero y el poder no podían salvarlo. Las consecuencias llegaron rápidamente. Se presentaron cargos penales contra Álvaro Montenegro, quien fue juzgado como adulto y recibió detención juvenil más libertad condicional. Ricardo Montenegro se enfrentó a cargos de obstrucción a la justicia, declarándose finalmente culpable para evitar una sentencia más larga. La directora Victoria Cruz y el subdirector Jaime Salas fueron despedidos y se enfrentaron a sus propias consecuencias legales. El administrador del hospital, que ordenó la alteración de los historiales médicos, se vio obligado a dimitir. Pero lo que es más importante, el movimiento de Rebeca transformó todo el sistema educativo de Aguas Claras. La coalición de padres que había construido obligó a la implementación de comités de supervisión independientes, protocolos de denuncia obligatorios y protección para los denunciantes. Cada escuela instaló sistemas de vigilancia a prueba de manipulaciones con imágenes de vídeo respaldadas automáticamente en servidores externos. Se estableció una línea directa dedicada para que los estudiantes denunciaran el acoso de forma anónima. 18 meses después del ataque, Marta despertó de su coma. La recuperación fue lenta y dolorosa, pero perseveró. 2 años después, regresó a la Academia Las Encinas, que había sido renombrada bajo una nueva administración. En su primer día de regreso, los estudiantes se alinearon en los pasillos, aplaudiendo mientras ella caminaba.
Se había instalado una placa conmemorativa en el lugar donde había caído, grabada con las palabras: «Donde terminó el silencio, comenzó la justicia». Marta se convirtió en oradora, viajando a escuelas de todo el estado para compartir su historia y animar a otras víctimas a presentarse. Rebeca dejó su trabajo de construcción para trabajar a tiempo completo en la reforma educativa, nombrada como la primera directora estatal de seguridad estudiantil. El bufete de abogados de Lucía Gómez se expandió para manejar casos similares en todo el país, ganando acuerdos históricos que obligaron a realizar cambios sistémicos en las escuelas de todo el país. Los efectos dominó continuaron durante años. Otras familias se presentaron con historias que habían tenido demasiado miedo de contar. Otros sistemas corruptos fueron expuestos y desmantelados. Lo que había comenzado como la lucha de una madre por su hija se convirtió en una reflexión nacional sobre cómo las escuelas manejan la violencia, el privilegio y la rendición de cuentas. En el 5º aniversario del ataque, Aguas Claras celebró una celebración comunitaria. La plaza del pueblo estaba llena de familias, estudiantes, profesores y reformadores que se habían inspirado en la historia de Rebeca y Marta. Marta, ahora graduada y a punto de ingresar a la Facultad de Derecho, estaba de pie en el podio para hablar. La cicatriz en su sien todavía era visible, pero la llevaba con orgullo. «Hace 5 años pensé que mi vida había terminado», dijo Marta, su voz firme y fuerte. «Pensé que nadie me creería, que el poder siempre ganaría, que la justicia era solo una palabra que decíamos, pero no significaba nada. Pero mi madre me enseñó algo importante. El silencio es el verdadero enemigo. El miedo es la verdadera arma. Y la única forma de derrotarlos es negarse a guardar silencio y negarse a tener miedo». Rebeca estaba de pie entre la multitud, observando a su hija, con lágrimas corriendo por su rostro por primera vez desde esa terrible mañana en el hospital. A su alrededor, cientos de padres sostenían carteles que decían: «Gracias, Rebeca», y «El coraje de Marta salvó a mi hijo». El alcalde le entregó a Rebeca una llave de la ciudad. El gobernador promulgó la ley Marta Fernández, que exige reformas radicales en los protocolos de seguridad escolar en todo el estado. Pero el momento que Rebeca recordaría más llegó más tarde esa noche, cuando una joven se le acercó tímidamente. «Señora Sanz», dijo la niña, «me estaban acosando en mi escuela, pero tenía demasiado miedo de decírselo a nadie. Entonces escuché sobre usted y Marta, así que se lo conté a mi mamá y ella luchó por mí, al igual que usted luchó por Marta». Y se detuvo. La niña abrazó a Rebeca con fuerza. «Gracias por mostrarnos cómo ser valientes». Rebeca se arrodilló al nivel de la niña, tomando sus manos. «Ya eras valiente, solo necesitabas permiso para demostrarlo. Y ahora vas a inspirar a alguien más a ser valiente también. Así es como realmente sucede el cambio, una persona a la vez, negándose a aceptar que así es como son las cosas». Mientras la celebración continuaba hasta la noche, con música, discursos y lágrimas de alegría, Rebeca encontró un momento de tranquilidad a solas. Miró las estrellas, pensando en esa mañana de hace 5 años, cuando casi había perdido a Marta para siempre. Pensó en cada padre que se había unido a la lucha, cada estudiante que había arriesgado la expulsión para preservar las pruebas, cada profesor que finalmente había encontrado el coraje para decir la verdad al poder. La lucha había sido brutal. Hubo momentos en los que quiso rendirse, noches en las que lloró sola en su coche, días en los que el peso de la oposición se sintió aplastante. Pero nunca se detuvo, porque detenerse habría significado aceptar que algunos niños importan más que otros, que el dinero puede comprar la inmunidad a las consecuencias.
que los poderosos siempre aplastarán a los impotentes. Y al negarse a aceptar ese mundo, Rebeca y Marta y todas las familias que se unieron a ellos habían creado uno diferente, no perfecto, no terminado, pero fundamentalmente cambiado. Un mundo donde el amor de una madre podía derrocar un imperio, donde el coraje de una adolescente podía inspirar a miles, donde la justicia, la verdadera justicia, era posible si suficientes personas estaban dispuestas a luchar por ella. Marta se unió a su madre bajo las estrellas, deslizando su mano en la de Rebeca. «¿En qué estás pensando?», preguntó. Rebeca sonrió. «Estoy pensando en cómo pensaron que derribarte sería el final de la historia, pero en realidad fue solo el comienzo».